Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Andrés del canal Sucesos Inexplicables. Bueno, en esta ocasión les hablaré sobre... eh, se lo entiende como leyenda urbana, pero en este caso también hablaré de algo que según una persona eh, le sucedió en la vida real, así que esto que les voy a contar quedarán ustedes si lo creen o no, o pueden dar su opinión en los comentarios. Pero ¿de qué leyendas les voy a hablar? Bueno, pues se trata de la Dama Tapada, que es una leyenda urbana ecuatoriana que, bueno, es muy conocida en su tiempo. Casi actualmente ya no se habla mucho de esto, pero antes yo soy de esa época de que hace unos 15 años atrás, bueno, en la escuela, hasta en el colegio se escuchaban mucho estas historias. Pero bueno, eh, les voy a contar un poco más acerca de esta leyenda urbana que luego, con lo que les voy a comentar, quedará a su criterio si creer o no creer. Eh, en este relato cuenta que en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, aparece de vez en cuando una joven delgada a quien nadie ha visto su rostro, ya que lleva cubierto su rostro con un velo. Sin embargo, otros afirman que esta leyenda urbana no se conoce en sí su origen, pero podemos decir que estas historias son contadas en las principales ciudades del país por los años de 1700. O sea, ya pueden ver que es una historia o una leyenda demasiado antigua, pero que bueno, en su tiempo y hasta ahora suele ser terrorífica. La dama tapada luce de manera muy elegante y esbelta, además que porta una sombrilla. Los pobladores dicen que cuando está cerca de algún hombre, el espíritu comienza a emanar una fragancia muy agradable, a fin de que la víctima se cautive con su aroma y la siga donde quiera que vaya. La persona seducida por el perfume la sigue sin saber a dónde se dirige. De esa forma, la dama tapada lo va apartando a una zona solitaria, donde el individuo no pueda pedir ayuda. Aparte de que sí, lo llevé a una zona solitaria, también en estos relatos muchas veces te seduce, te hipnotiza y te lleva hasta el cementerio y es ahí donde muestra su forma real. En este caso tiene mucho sentido porque a muchas personas que supuestamente se le ha presentado han contado muchos relatos, pero el día de hoy les voy a contar uno de los relatos que me pudo comentar un taxista. Por lo general, la dama tapada siempre se le presenta a las personas que están alcoholizadas, que están tomando, y esto más se da en la madrugada, no en el día, siempre en la madrugada. Entonces, como iba diciendo, los seduce y los hipnotiza hasta que de repente la mujer se detiene en medio del camino, se coloca frente de él la persona, y al descubrir su rostro, el hombre queda aterrorizado por su forma, al mirar su aspecto terrorífico de un rostro de cadáver. Enseguida, el agradable perfume se convierte en un olor totalmente desagradable y nauseabundo, de carne podrida. Enseguida, la víctima queda afectado con todos estos horrores que no le permiten moverse y fallece de la impresión. Muchas personas, por eso digo, no logran pues, contar sus testimonios porque la mayoría fallece. En este caso, pocos han logrado sobrevivir, continuando su vida de manera normal, superando el encuentro con este ser macabro y se ha quedado en su memoria para poder contar su historia. Pero otros que huyeron no corrieron con la misma suerte, su salud mental se vio afectada teniendo que ser hospitalizados para superar el trauma que les había provocado este encuentro con el espectro. Y normal, es un trauma que de seguro no es fácil de superar. Más que eso, ya las personas que han corrido con la suerte de escapar, no creo que se les haga fácil olvidar ese rostro siniestro. En el caso de hoy, les hablaré sobre un relato que me comentó un taxista que prefiere estar en el anonimato, pero le vamos a poner de nombre Carlos. Pues Carlos es una persona ya que tiene ahorita actualmente 64 años, sigue taxiando y
me cuenta que esto pasó por el año 2006. Él me dice que estaba tomando con otros amigos taxistas en un bar y de repente ya pues estaban tomando, habían empezado a tomar desde las 8 de la noche y eso de las 3 de la mañana, ya 3 o 3 y media, no recuerdo bien la hora, pero o sea, exacta, pero sí recuerda que ya bien tarde. Entonces él dice que ya decide irse a la casa porque obviamente su mujer lo esperaba siempre, ¿no? Pues, y él decía que no podía estar tranquilo ya que su mujer no estaba durmiendo y aparte de que tenía que taxiar desde temprano, ya que era su único ingreso y él taxiaba desde temprano hasta el anochecer. Siempre hacía guardias, bueno, guardias o taxiaba desde variaba desde a veces en los días ordinarios desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los fines de semana como sábado o domingo eso de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. En ese caso él recuerda que fue un viernes que había terminado su jornada de taxiar tipo 7 de la noche y como siempre de costumbre esos viernes se quedaba a tomar con sus amigos y bueno pues él estaba tomando, estaba riéndose, conversando, jugando con naipes, lo típico no pues de ese tiempo y bueno hasta ahora las personas mayores saben tener ese vicio todavía de apostar entre ellos mismos. Y bueno, entonces él ya estaba cansado, también preocupado porque su mujer, bueno, pues no estaba tranquila hasta que él llegue, siempre era así. Entonces ya, por lo general él siempre se retiraba, me cuenta que eso de la 1 de la mañana, 12 de la noche, por el mismo detalle que él se levantaba temprano, tipo 8, y ya a las 10 u 11 de la mañana arrancaba su jornada, ¿no? Entonces, ese día se había quedado como nunca, tipo 3, 3 y media, pónganle. Y cuenta que, bueno, pues él iba saliendo del bar y de repente ve a una mujer que iba caminando solita. Se le hizo raro, ¿no? Pues, y de repente, pues él empezó a percibir un olor súper que agradable, como les había comentado hace un momento de la leyenda, pues no, él ve que es un olor agradable, pero lo que se le hacía raro es que estaba ella con vestido negro y con un velo. Y la calle estaba prácticamente desierta. Entonces él sintió un frío, pero a pesar del frío, le dio curiosidad y cuenta que me comenta que no sabe en qué momento precisamente empezó a seguir a esta mujer. Él me cuenta que en donde estaban tomando era por el lugar de Las Peñas, un lugar muy conocido en Guayaquil, un lugar todavía turístico que muchas personas saben tomar ahí. Entonces él cuenta que le empieza a seguir y empieza a perder la noción del tiempo, empieza a seguirla, no sabe por cuántas cuadras, no sabe por cuánto tiempo, dejó el carro parqueado donde estaba y la empezó a seguir. Entonces mientras iba tras de ella, cada vez se iba acercando un poco más. Él, como digo, perdió la noción del tiempo y me cuenta que digamos que está casi cerca, pero en carro, caminando un poco lejitos, ¿no? Pues hay este cementerio que queda cerca. Él estaba camina y camina y dice que ya, o sea, ni siquiera estaba consciente, o sea, él no se preocupó de que estaba en el cementerio, ¿no? Pues cercano de Las Peñas y dice que entra en una de las puertas que por lo general sabe estar cerrado, pero en ese tiempo decía que no era tan estricto como ahora es más
más vigilado porque ahora hay sectas y todo. Entonces, bueno, pues él dice que entra, la va siguiendo hasta que la mujer se detiene y él también. Me cuenta que la mujer poco a poco se iba dando la vuelta y cuando de repente se destapa el velo, él ve una calavera, o sea, una mujer que ¿cómo podría decir? O sea, la cara, un esqueleto, una calavera. Él dice que recuerda todavía bien que las manos, que los brazos, todo era esqueleto, o sea, como que la carne podrida, la carne como que se caía, él decía así, y que veía que habían gusanos eh, recorriéndole por toda la piel, por todo el rostro, que, o sea, la cara era una calavera, pero tenía todavía pedazos de carne, ¿no? Pues con gusanos, algo desagradable, y enseguida sintió un olor a putrefacto, un olor nauseabundo, un olor desagradable, era un olor muy fuerte. Entonces se queda paralizado porque intentaba correr pero no se podía mover, algo parecido como la parálisis del sueño, algo similar a cuando te quedas en shock y te quedas paralizado totalmente. Él sentía un frío en su cuerpo, sentía en su corazón una taquicardia y que él no recuerda más que simplemente se desmayó. Al día siguiente, digamos, bueno, ese mismo día, pues no, en la mañana, él cuenta que se levanta en el hospital y no entendía nada. O sea, al principio se levantó y estaba como confundido, tenía como una conmoción. Y bueno, pues ve a su mujer ahí que estaba dentro del dormitorio, ¿no? Y, y pregunta pues qué había pasado y dicen que los mismos amigos lo habían llevado al hospital. ¿Por qué? Porque lo habían visto tirado en el suelo, tirando espuma por la boca. Él no podía procesar todo eso, ¿no? Pues, y decía que, primero que nada, agradeciéndole a Dios porque él decía que era para haberse muerto. Porque ellos, al menos él, se recordó a la historia, a la leyenda esta urbana de la dama tapada. Y obviamente él dijo que vio a la dama tapada. Obviamente que los amigos, que la mujer no le creían al principio porque, o sea, decía que estaba alcoholizado y que pudo haber sido una alucinación. Pero los doctores también decía, al menos el doctor que estaba atendiendo, lo que normalmente cuando uno se emborracha a veces pierde facultades, ¿no? Pues de facultades mentales, y que dice que muchas veces se distorsionan las cosas, pero no encontraba explicación de cómo los amigos habían dado con él. Según cuenta que los amigos se habían percatado de que el carro estaba ahí estacionado todavía y eso les llamó la curiosidad. Digamos que los amigos salieron una hora después, tipo 4 de la mañana, y que les dio una curiosidad de ver que el carro estaba estacionado y que no estaba Carlos cerca, ¿no? Ellos se preocuparon y por ahí una persona X que estaba, digamos que por decirlo, ¿no? Pues un vagabundo que les indicó que lo vio caminando sin sentido, pero que él no había visto nada, o sea, no había visto una mujer, no había visto nada, sino que había dicho que lo vio caminando solo. Y más o menos los amigos ya sabían pues estas leyendas. No era la primera ocasión que había pasado, como digo, muchas muertes se habían reportado que no se encontraba explicación y daban sentido a la leyenda. Entonces, suponiendo ellos que podía ser real la leyenda, ellos fueron al cementerio porque muchos de estas víctimas de este espectro, como les digo, se los llevaba a zona solitaria y muchas veces los conducía hasta el cementerio. Entonces, como sabían que estaba el cementerio cerca de, o sea, el más cercano, ¿no? Pues fueron allá directamente y lo habían encontrado con espuma en la boca y como una reacción, se me fue el nombre,
cuando las personas les da convulsiones, ¿no? Que tiene epilepsia, así, en estado epiléptico y pensaron que el alcohol les había afectado. Cuando Carlos les comentó, los amigos no le creían, pero a la vez dicen que se guiaron suponiendo, ¿no? Pues la leyenda, pero los amigos a lo mejor por no querer darle la razón y preocuparlo más, o por ellos no preocuparse más, porque como ellos transitaban siempre por esas horas, por lo que les gustaba tomar los fines de semana, entonces ellos no querían tampoco creer, ¿no? Y sentir miedo, pero aún así, desde ese entonces Carlos ya no le gustaba tomar a esas horas de la noche y prácticamente terminaba sus jornadas de taxiar y se iba directamente a la casa. Y los amigos cuentan que por lo general ellos sí tuvieron miedo al principio, pero ya con el tiempo ellos, menos Carlos, porque él dejó, no, pues bueno, digamos que un buen tiempo, siquiera un par de años, dice él, que se mantuvo nomás en taxiar y a la casa. Y si se quería tomar un trago, en casas de amigos, pero no en el mismo sector que sabían tomar por las peñas. Y los amigos también, cuando tomaban, decían que se iban todos juntos para que no pase este tipo de sucesos. Entonces es una historia que, bueno, aparte del testimonio que me cuenta Carlos, que le dan para mí credibilidad, que yo sí creo que esto sea real, ¿no? Pues no por eso hay muchos casos, ¿no? En tiempos atrás, casi ya ahorita ya no se escucha de esto, pero es algo que cuando él lo contó, dice que la piel se le ponía de gallina, o sea, se le erizaba la piel, y él me enseñaba que es algo que hasta el día de hoy no puede procesar con tranquilidad. Hasta el día de hoy se acuerda todos los detalles y se siente agradecido con Dios de que lo salvó prácticamente, porque pudo haber terminado en una muerte, como en muchos casos. Entonces, yo les relato esto para que tal vez si no conocían esta historia es una historia, una leyenda, mejor dicho, se me queda la palabra historia, es una leyenda urbana muy conocida, muy famosa en Ecuador. Y si la habían escuchado, o tal vez si en el país que viven ustedes hay algo similar, una leyenda similar, y si ustedes dan credibilidad de este testimonio, si creen que es un mito, si es verdad, eso se los dejo a ustedes a su criterio. En su comentario pueden dejar sus opiniones y contar si en el país de donde vean hay algo similar, una historia similar, una leyenda similar, y si también hay casos similares, les agradecería que me cuenten para usarlo en un próximo video. Esto ha sido todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si me pueden apoyar con un like y suscribiéndose al canal, les agradecería mucho para que no se pierdan contenido similar. Y sin más que decir, espero que tengan una excelente tarde, noche o mañana, dependiendo del día, hora y fecha que lo vean. Sin más que decir, les habló su amigo Andrés del canal Sucesos Inexplicables. Nos vemos muy pronto con una leyenda similar.